largo debate ayer en el Palacio Legislativo. La minera Aratirí fue el centro precisamente de ese debate. Disconformidades, discusiones, informes que se pedían. Vamos a ver si la información estuvo concretamente ofrecida por aquellos a quienes se les solicitaba. Tres ministros del gabinete. Una interrupción de 2 horas entre las 7 y las 9 de la noche, que la oposición atribuyó a que el oficialismo no quería que las cámaras estuvieran registrando en ese instante lo que estaba ocurriendo a través de sus noticieros, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Sí, incluso anoche mismo el diputado Bayardi, quien pidió esa interrupción, le decía al portal Montevideo.com desde el Parlamento que efectivamente había pedido la interrupción porque no quería que se mediatizara la discusión en los informativos de la noche. Pero, ¿qué es mediatizar? Mediatizar es trasladarle a la gente lo que está ocurriendo en un lugar donde las personas que están allí simplemente están allí porque la gente los ha ubicado, los ha elegido. No son seres, no son individuos que se hayan recibido en una universidad o donde sea y entonces este lugar es mío. No, ese lugar no es de nadie, ese lugar es de todos, mejor dicho. No, pero además, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles sí se pueden transmitir y cuáles no? El lunes se transmitió la votación de la participación público-privada. Los informativos lo transmitieron. Sí. Flashes en vivo. Y hace algunas semanas se transmitió ley de caducidad. Sí. Diputado Luis en la calle Pou, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, medio cansado porque a las 4 aterricé por acá, así que estamos... Capaz que si estoy medio lento, sepan disculpar. Sí, sabemos. Sobre esto último que venían hablando, cuando se venía la interpelación, le pedí al secretario de la Cámara que se comunique con la directora de Canal 5 para pedirle la televisación. Lo hizo verbalmente, se negó, yo le escribí una carta que está por ahí pidiéndole que tenga el mismo trato con la sesión de ayer que la que tuvo con la ley de caducidad, que eran 2 temas importantes para el país y para la ciudadanía. Nos contestó que no, por suerte Jorge, vamos rumbo ya a instalar las cámaras de televisación, cosa que me comprometí cuando asumí el 1 de marzo, y ya estamos en el proceso de compra de las mismas y ya no vamos a depender de la voluntad de nadie que discrecionalmente diga cuándo conviene y cuándo no conviene, ni vamos a tener que tener cuartos intermedios porque haya informativos o no, cosa que yo no sabía, no sabía por qué había sido el cuarto intermedio, pero bueno, si lo confirma el propio diputado Bayardi, por algo será. Así que independencia total y fortalecer democracia con la propia televisación para que nadie sea titular de lo que está pasando ahí, salvo el que nos quiera ver, que es el que nos paga el sueldo. Claro, ayer hubo, menciono un ejemplo que es el que conozco, ¿no? Puede haber otros realmente, pero ayer se dio un hecho interesantísimo, que es que la página web de Subrayado siguió minuto a minuto lo que estaba pasando allí en el Palacio Legislativo, ¿no? Están ingresando los nuevos formatos, las nuevas plataformas. ¿Cómo va a ser eso, antes de entrar en tema, cómo va a ser eso de las emisiones que se van a efectuar de las sesiones parlamentarias? Vía internet, en primera instancia, y con la posibilidad posterior de que lo pueda levantar cualquier cable de la capital o del resto del país, o cualquier canal abierto cuando llevemos la señal a la UADA. Claro, y radios, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, hubo satisfacción, no hubo consecuencias políticas. De eso ya más o menos creo que todos los ciudadanos avisados podían pronosticar que eso no iba a ocurrir, es decir, que no iba a recaer sobre los ministros una sanción debido fundamentalmente a la distribución que hay, ¿verdad?, de representantes en la Cámara de Diputados. Pero ¿hubo satisfacción en lo que tiene que ver con la información? En realidad nunca se pretendió sancionar, no era un tema de censura o un tema de
de catalogar la actitud de un ministro. En este caso, lo que venía pasando desde el 2007, según nos vamos enterando, es que una empresa negocia con el Estado uruguayo y el Estado uruguayo negocia sobre intereses de la nación a largo plazo y en gran parte de su extensión territorial. Y nos parece que el Estado uruguayo, que no es dueño, sino que es representante de la nación, tiene que dar información clara de lo que está pasando, que no la venía dando. Si uno lee los recortes de prensa, es la propia empresa la que informa muchas veces, la propia empresa con información contradictoria, con información vaga y a veces con información a medias y a veces con información preocupante. Claro. Cuando la empresa que dice que el Estado, que el presidente Mujica ya le aseguró 250 hectáreas para hacer un puerto, pero no puede decir dónde porque hay confidencialidad, nos parece muy grave. Sí es cierto eso, que un presidente de la República disponga de territorio que no es de él, que es de la nación, que es de la gente, de la ciudadanía, y que no se puede decir dónde es. Cuando estamos hablando de un emprendimiento que va a alterar el medio ambiente, que lo va a perjudicar. Lo dice Luis Lacalle, lo dicen los técnicos, y la parte lo dice la empresa. Entonces me parece que estas instancias donde se embarca un país en un tipo de explotación, hay que ser bien clarito, no se puede ir con marcha atrás, y el Estado es juez, no es juez y parte. El Estado representa a la nación, a la gente y no a la empresa, y eso desde que se propuso esta interpelación a la fecha, por lo menos estamos logrando que se separe y estamos empezando a ver una actitud más firme del gobierno, que es la que venimos reclamando. Bien, diputado, le pido unos segundos nada más. Vamos a tomar un pasaje muy breve de lo que señalaba la ministra Graciela Muslera y de lo que señalaba el ministro... Es difícil un pasaje breve de la ministra Muslera, porque mire que le dio a la palabra. Ah, sí. Estuvo una hora y media al principio explicándonos el Ministerio de Medio Ambiente y cuáles son las leyes, que no era objeto de la interpelación, pero bueno. Bien, vamos a ver qué dice Muslera y lo que dice Lescano. Lo del ministro Lescano, lo que yo concretamente escuché, me sonó realmente muy convincente, muy serio, pero ahora lo comentamos. Los impactos negativos de la minería pueden ser minimizados de forma tal que el legado neto del proyecto sea positivo. La mejor y más factible forma de conseguir un legado positivo es empezar por el final, es decir, planificando el plan de cierre. Sentimos la obligación de informar desde luego al señor miembro interpelante y al cuerpo y a la opinión pública del país que, por cierto, no hay ninguna asociación de ninguna naturaleza y tampoco ningún grado de compromiso del gobierno nacional con la empresa que está llevando adelante este emprendimiento. Esto último del Lescano me gustó mucho, me dio satisfacción, pero vamos a hacer primeros comentarios, diputado. Yo considero que el ministro Lescano es una persona de bien, tengo una muy buena relación, dicho sea de paso, si tuviera que ser un analista, un cronista de la interpelación, fue el ministro por lejos más sólido ayer. El tema es que lo que dice el ministro Lescano ayer está antecedido por muchas declaraciones. La primera, fíjense, la primera que yo leo es del año 2009, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el ministro Álvaro García, ministro de Economía, y el propio ministro Raúl Sendí, que en aquel momento de Industria, hablan de que se va a firmar un memorándum de entendimiento con la empresa. Después lo hace Brescia, el secretario de Presidencia, en mayo del año pasado, y le dicen, y hay un memorándum de entendimiento, y dice, lo vamos a firmar. Habla el de Monte del Plata y habla el de Aratirí. Y le dice, bueno, ¿y cuántas semanas? No, semanas no, es cuestión de días. Entonces, yo no dudo de la palabra del ministro Lescano porque lo creo una persona de bien, pero está antecedido de información muy confusa y que es contradictoria con lo que dice el ministro Lescano. Que se habla de que ya existía un memorándum de entendimiento. Sale Puntigliano de una reunión con Mujica y dice que le concedió 250 hectáreas, pero no puede decir dónde, porque Mujica le pidió confidencialidad. Entonces, sí, convengamos que este tipo de información es alarmante para
aquellas personas que dicen, no, pero la gente, el gobernante no tiene que representar a mí, no a la empresa. Y no puede negociar, por ejemplo, el derecho ambiental no es negociable, es de orden público. El Estado es muy importante que represente a la gente, entonces yo le creo al Lescano, la verdad, si no diría que no le creo, pero todo lo que antecedió este proceso no era claro ni era transparente. Diputado, buenos días. Buen día. ¿Cuál es la opción para ustedes? Para Luis Lacalle Pou es una, no necesariamente la misma que para el Partido Nacional. ¿Cuál es para usted? Yo creo que este proyecto así, en estas condiciones, que abarca estos territorios, cuando uno hace un análisis FODA, hace un análisis de cuánto se va a ganar, cuánto va a quedar, cuántos empleos va a generar, cuánto va a perder y qué vamos a perder para adelante después de estos 20 años de explotación, es negativo y yo soy contrario a este emprendimiento. Respecto a eso, a cuánto va a ganar el Estado y cuánto va a ganar el privado, que es una de las... Ni siquiera, yo no estoy pensando en el Estado, estoy pensando en cuánto va a ganar el Uruguay, porque el Uruguay no es el Estado tiene que administrar Uruguay, que es distinto. Me refería a que el diputado Cardoso, José Carlos, también del herrerismo, propone, por ejemplo, una nacionalización al estilo de lo que hizo Chile con el cobre, e ir, por ejemplo, 50-50 con la empresa que lo explote. Puede ser Aratirí o puede ser otra, pero con una ecuación más favorable en los números para Uruguay. ¿Eso es una opción viable para usted? Eso es una posición inteligente del diputado Cardoso, sensata, pero yo, en este caso, con esta explotación, lo que propone Aratirí, sea público, sea privado, sea mixto, yo estoy contrario a este tipo de emprendimiento. ¿En qué sentido, perdóneme? ¿Con Aratirí o explotación de hierro a cielo abierto? No, a ver, la explotación de hierro a cielo abierto en las condiciones que se propone en la triple frontera de Durazno, Florida, 33, Real Cuádruple, porque va a dar una puntita de Cerro Largo. El mineroducto por donde pasa y este tipo de puerto en donde va a estar instalado, ese combo, por así decirlo, yo soy contrario y me he manifestado en ese sentido. Ahora, para adelante yo no soy, tengo la cabeza abierta. En principio las explotaciones de minería a cielo abierto no me convencen. ¿Esto qué significa, diputado? Porque se habla que este es el petróleo uruguayo, es decir, que Uruguay no tiene petróleo, pero que, digamos, la riqueza que hay allí en esa zona es enorme. Los otros días lo comentaba aquí. Me dicen que el cráter, el tamaño del cráter de este yacimiento a cielo abierto es similar a un recorrido desde la Plaza Cagancha hasta el puerto de Montevideo. Es gigantesco realmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No aprovechar esa riqueza? La idea es tener un Uruguay sustentable, donde exista no solo capital y dinero, donde exista prosperidad. Para que exista prosperidad, uno de los elementos es el dinero, después la salud humana, la salud ambiental, desarrollarse un ecosistema saludable, potenciar actividades amigables con el medio ambiente y de largo plazo, como puede ser el turismo, y yo creo que por ahí viene la cosa. Entonces todo el tiempo tenemos que contraponer lo que se va a hacer, y si eso que va a hacer eventualmente estaría prohibiéndonos otro tipo de actividades en el futuro. Por eso creo que son decisiones que no se toman para pasado mañana, son decisiones que se toman a corto, mediano y largo plazo, y pensando en las futuras generaciones. Por eso hay que ser muy cauto, y eso es lo que yo trato de hacer cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. Estaba escuchando también que en este tipo de yacimiento la ley contempla que el propietario de la tierra, es decir, el señor o la señora, la familia que es propietaria de la tierra, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el gas o con el petróleo, es propietaria también de los yacimientos que se encuentran en ese lugar. En realidad no creo que sea así. Yo mi conocimiento en código de minero no es tal, pero una vez por eso es el problema de las denuncias. Sí. Cuando uno le denuncia en el campo, sí o sí tienen que empezar a explotarlo. Es más, cobra una parte bastante menor el propietario original del campo por lo que se extraiga del suelo. Bueno, es decir que estamos con poca información sobre algo muy importante económicamente, como decía usted, pero
pero importante también en lo que tiene que ver con el equilibrio ambiental para una zona muy determinante